Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis de lo que aconteció en esta semana en materia económica, trayendo también algo de la semana pasada. Vamos a analizar, bueno, cómo viene la macro y hacia dónde podemos ir. Así que vamos a ir caminando a poquitito en estos aspectos que solemos traer los días viernes y comentarles a ustedes acá en mi canal. Primer lugar, primer lugar. eh, Podríamos titular esta columna de esta semana como la imperiosa necesidad de que la política no se meta en la economía, o que el ruido político no se meta en lo económico, eh, o la imperiosa necesidad de recuperar la agenda. Me da la sensación de que el gobierno está en un problema no menor, en un problema muy grave, que todos ya saben cuál es el problema, es el caso de Adorni. Nosotros en este canal no hablamos de política, pero la política es política, la economía es economía política, y es inevitable pasar por alto ese tema y no entender que esto está haciendo un ruido brutal en el ámbito económico. Se conoció que la semana pasada Caputo le pidió por favor a todo el equipo de Milei que resuelvan, Caputo, el ministro de Economía, ¿no? Que resuelvan el quilombo político, porque así no se puede. ¿Cuál es el quilombo político? Bueno, lo de Adorni, muchachos. No hay mucho para decir. Creo que ahí se está metiendo un tema muy importante adentro del plano macro del gobierno. ¿Y por qué se está metiendo? Bueno, porque no es fácil manejar este contexto que está atravesando el gobierno. Y, por supuesto, todos invitados, arranca Portfolio Estratégico de Inversión. ¿Cuándo arranca Portfolio Estratégico de Inversión? Arranca los primeros días de junio. Ya les digo, el 1 de junio está arrancando Portfolio Estratégico de Inversión. A mi criterio, mi mejor curso en clave bursátil, el más completo de todos, porque es realmente muy horizontal, es un curso que abarca todo tipo de aristas, y siempre digo, son 5 clases, no es un taller de 3 clases. Arrancamos con la idea de hacer un taller de 3 clases y siempre fue 5 clases, por eso le quedó taller. Y miren lo que dice Diego, este es el curso por el que hay que empezar. Todo lo demás se encuentra en su lugar, todo lo demás encuentra aquí su lugar en la palmera. Excelente como Matías transmite la mirada global estratégica para la gestión de inversiones. Me hubiera gustado hacerlo antes. Bueno, y tienen un montón de reseñas acá de los alumnos. Así que bueno, siempre digo, mis alumnos son mi mejor propaganda. Miren esto, yo traje acá los datos de riesgo país. Siempre lo traigo de esta manera, acá lo van a ver bien. Los datos de riesgo país y el vínculo que para mí tiene el riesgo país con el vínculo político. Ustedes ven acá, riesgo país, Argentina tiene, para mí, el riesgo político representa un 50%, pero el riesgo político no es solo electoral. Estamos en un año que no es electoral y me parece que el riesgo político está por lo que estamos viendo acá. Me parece que Adorni se metió dentro eh, del plano económico, porque le metió un ruido brutal a toda la cuestión interna desde el punto de vista política del gobierno. Yo recuerdo en el gobierno de Alberto Fernández decíamos, no puede conducir la economía Guzmán, estábamos hablando de Guzmán, si trata de manejar el colectivo y al lado le dicen, no, dobla para allá, el otro dice, no, dobla para allá, el que está en el fondo tiene una zapatilla y dice, anda más despacio, el otro le tiene otra zapatilla y dice, anda más fuerte. Bueno, con ese nivel de interna política es imposible gobernar. Bueno, daría la sensación que el nivel de interna política hoy que hay en el gobierno, vinculado al caso Adorni, es gravísimo. ¿Por qué? Lo que se pasó anoche, perdón, antes de noche, cuando Milei tuvo que salir de urgencia porque miércoles de la noche Patricia Bullrich sale a decir, che, para que Adorni presente las cosas ya, basta. Esto trae mucho ruido político y yo lo entiendo a Caputo en este sentido diciendo, che, resuelvan esto porque la verdad que así yo no puedo bajar el riesgo país. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué no puede bajar el riesgo país? Pues miren lo que es el ranking de intención de voto, potenciales votos, de la encuesta que hizo Suban Córdoba. Esta es una encuesta nueva que salió esta semana, que marca un nivel de deterioro de la imagen de Javier Milei que es preocupante. Y cuando vos tenés quilombos políticos y tenés una caída en la imagen, te puede pasar lo que le pasó a Alberto Fernández en el año 2023. En el año 2023, el quilombo y la interna política hizo que Guzmán pegue un portazo un día sábado de la tarde y a partir de ahí, a mi criterio, fue el fin del gobierno de Alberto Fernández, no porque Guzmán haya sido un crack o un genio, sino porque fue la evidencia de que no había
unidad de acción política. Y la sensación que tengo acá es que no tengo en claro si las situaciones son distintas, ¿verdad? Pero hay un nivel de interna política dentro del gobierno muy grande y me parece que el caso Adorni es un caso que llega hasta el punto más cercano al presidente. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Y bueno, chicos, porque Milei no puede desconocer si el patrimonio de Adorni, patrimonio le va a cerrar porque lo van a armar para que cierre, pero la cuestión de los flujos es realmente inexplicable, es muy llamativa y si tuviera algún tipo de explicación ya lo hubieran explicado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a presentar una declaración jurada, van a tratar de zafar, pero es imposible que Milei desconozca lo que le pasó a Adorni previo a la elección y posterior. Previo, una persona honesta, entre comillas, y, y sin recursos, y después de la elección, como dice Ricky Ford, Miami. Después de la elección cambió todo y empezó a ser una persona que ostentaba un nivel de riquezas llamativo con un sueldo de 3 millones de mangos. Bueno, tendrá que demostrar cómo entró toda la plata desde el punto de vista privado, por actividad privada. Ahora, si no lo puede demostrar, esto le pega en la línea de flotación al propio presidente porque no puede no estar al tanto de lo que pasaba ahí abajo. En consecuencia, esto puede deteriorar más la imagen del presidente y eso es preocupante. Eso es preocupante porque fue algo que le pasó a Alberto Fernández y también le pasó a Macri. Y también le pasó a Cristina Kirchner, pero no a ese nivel, porque creo que en el caso de Cristina Kirchner estaba competitiva hasta el final. Alberto Fernández un año antes todos sabían que no estaba competitivo y Macri un año antes ya todos sabían que no estaba competitivo. Entonces, eso es lo peor que te puede pasar y eso influye en todas las expectativas. Y por eso creo que el gobierno necesita realinear las expectativas urgentemente, no rápidamente. Y acá les voy a mostrar el índice de confianza del consumidor que cayó 5%. 5% cayó el índice de confianza del consumidor y esto es un aspecto a tener en cuenta y por eso Milei, en el marco de todo este quilombo que está viviendo, hace un ratito, ayer al mediodía más o menos, lanzó este tuit, sí, ayer al mediodía, diciendo que tiene un mega anuncio bomba, se viene un super RIGI, que el super RIGI buscará crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los sectores dinámicos de la economía. Ojalá logre recuperar la agenda el presidente y el gobierno, porque eso sería importante para la economía, pero daría la sensación de que es difícil recuperar la agenda cuando tenés tanto ruido político adentro, y pasás canal por canal y está el quilombo de Adorni, hasta incluso en los canales más afines al gobierno. Esto es un problema, Milei lo sabe y por eso sale automáticamente con este anuncio en puerta. Intenta recuperar la agenda, veremos qué es el Super RIGI. Me parece muy interesante que se piense en un financiamiento para actividades productivas de las cuales Argentina no tiene desarrolladas. A mí me parece muy importante que el gobierno piense en eso y piense cómo financiarlas. Veremos de qué se trata este Super RIGI. Ojalá sea un esquema de financiamiento para actividades productivas que puedan ensamblarse en la cadena de valor que puede generar el sector minero, el sector energético, el sector petrolero y el sector agroexportador. Veremos, todavía no está claro. Me parece que esto tiene más que ver con una necesidad de imponer agenda que de otra cosa en este momento. Esta semana se conoció un dato muy, muy preocupante que es este. Al que parece no tener solución, anteanoche el ministro de Economía estuvo en un programa de la televisión pública diciendo que, bueno, esto lo va a resolver el mercado, que son casi 6.3 millones de personas que tienen mora, están en situación de mora bancaria o irregular. Las barras celestes están en mora bancaria, las barras verdes en mora no bancaria, pero es más gente, estamos hablando de mucha más gente. ¿Por qué? Porque si esto está en el sector formal, porque mora bancaria y mora no bancaria, es sector formal, financiera o banco, billeteras virtuales, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mora informal? No sabemos qué cantidad de gente está endeudada y en situación de mora en total, porque hay un sector informal que presta dinero sin ningún tipo de registración y eso no lo tenemos en el gráfico. Esto no es un quilombo similar al de los créditos UBA. Es un quilombo mucho más grande porque los créditos UBA eran 150.000 personas, estos son 6.3 millones y en el sector informal sumarle 3 más. Entonces, el gobierno tiene que pensar en cómo encarar este tema, porque las refinanciaciones y las tasas de refinanciación que están ofreciendo los bancos, incluso en Nación, para refinanciar estas deudas que están en mora, son altísimas. Y encima lo hacen con anatocismo, toman los intereses más el capital
y consolidan una deuda y aplican nuevos intereses sobre esa deuda. Por lo tanto, eso se llama natosismo. Y esta situación, si no se resuelve, es muy difícil que se resuelva el consumo, porque las personas que están en este contexto y tienen que refinanciar deuda para pagar deuda, van a quedar afuera del consumo durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que tengan que devolver ese crédito, y van a quedar fuera del crédito. Por lo tanto, por más que baje la tasa de interés, nosotros vemos que no baja y no se expande el crédito por esta situación, porque es tan grande el nivel de mora y tan grande el nivel de endeudamiento de las familias, que si no hay una resolución sistémica de esto, me parece que vamos a estar en un problema. ¿Qué sería una resolución sistémica? Bueno, el Banco Central puede pensar en poner un tope a las tasas en primer lugar, como le pone un tope al salario, puede poner un tope a las tasas, no veo por qué no. En segundo lugar, el Banco Central tiene que pensar en bajar líneas de créditos para refinanciación a buena tasa y pensar en los dueños de las empresas como los garantes. ¿Para qué? Para que pueda colapsar más la tasa. Entonces, no es lo mismo que vayan los empleados individualmente a negociar su crédito, que vaya un patrón que tiene en la planilla a 80 empleados a renegociar la deuda de todos sus empleados. La situación de negociación va a ser distinta, por ahí el patrón puede ser quien toma un crédito y después lo descuenta el recibo del sueldo del trabajador, porque también para el patrón es interesante y es importante no tener el quilombo en el escritorio. Porque tener ese quilombo en el escritorio también es un problema, porque todo el tiempo tenés que darle guita adelantada al trabajador para que pueda cumplir con estas deudas, y eso genera baja de productividad, pocos incentivos, etcétera. Entonces también es un quilombo para la empresa y para la producción. Las compras del Banco Central vienen cayendo, el ritmo de compras viene cayendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, todavía, dijo Caputo, que no ingresó el fuerte de la cosecha agroexportadora, es verdad, todavía no entró el fuerte de la cosecha, pero viene aminorando el ritmo de compra, más allá de que es un ritmo de compra bueno, pero empezó a estar por debajo de los 100 millones de dólares que, a los que no tenía acostumbrado el Banco Central. ¿Esto es grave? No, no, fíjense que acá tenemos la línea más o menos de 100, y fíjense que el Banco Central viene comprando por debajo en las últimas jornadas. No es algo como para que lo veamos con gravedad, sí, como para que lo observemos. Hubo un mini cierre del carry trade la semana pasada, pero cuando todo el mundo pensaba que el tipo de cambio se iba a mover fuerte, no ocurrió. Nosotros venimos trabajando la hipótesis de que este es un semestre en donde va a haber mucha oferta de dólares, por lo tanto no vemos una volatilidad importante en el tipo de cambio. Y también se lanzó el régimen de incentivos para la formalización laboral. Este régimen de incentivos para formalizar el trabajo tiene aristas que pueden ser interesantes para todas las personas que se incorporen en una nueva relación laboral y las empresas cumplan con determinado nivel de criterio que estableció el decreto reglamentario, que es que no deben haber tenido una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre del 2025. El inicio de la relación laboral tiene que ser a partir del 1 de mayo y se puede cargar retroactivamente a estos trabajadores para acceder a un beneficio de descuentos en contribuciones patronales que puede permitir generar un incentivo para tomar empleados. Yo siempre digo que para mí los incentivos a tomar empleados vienen más por el lado de un mercado interno y un consumo que repunta que por descuentos a la hora de contratar trabajadores. Pero esto sí puede permitir alguna formalización laboral en sectores que hoy estaban funcionando en una cuasi informalidad o en una informalidad total. Así que también me parece que este aspecto, la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral, es un punto importante y hay que ver cómo funciona y cómo actúa. Con respecto a bonos y acciones, mi mirada sigue siendo la de mucha cautela en tanto en bonos como en acciones. Yo no veo un driver muy positivo en los bonos, con una compresión importante del riesgo país, está en 518, 520. Ojalá me equivoque y ojalá tengamos una baja importante del riesgo país. Fíjense este dato, que es un dato que armó Amílcar Collante y que está vinculado acá con la baja del riesgo país de los países vecinos, de lo que fue Bolivia, de lo que fue, esperen, lo tengo acá, denme un segundito, acá arriba es este, vamos a dejar ahí y nos vamos a ir ahí y nos vamos a acercar. Este dato es interesante. Fíjense cómo Argentina lateralizó, que es la línea azul celeste de acá arriba, y cómo Ecuador y Bolivia cayeron, y cómo la región cayó de 300 puntos casi del pico a 255. Una caída fuerte, y nosotros no lo logramos consolidar. Bueno, a mí me parece que el hecho de haber dejado pasar una gran oportunidad el año pasado en acumular reservas es uno de los grandes problemas. Y tercero, un muy buen aspecto para la economía argentina tiene que ver con el real y el dólar. El real brasilero está en mínimos desde el año 2024, desde inicios del 2024, y esto es un buen dato,
porque la paridad, la apreciación del real contra el dólar, le da aire a la Argentina para poder sostener un tipo de cambio en el nivel en donde hoy lo tiene. Si acá nosotros tendríamos a el real en la zona de 6 dólares, como en algún momento supo estar, o en la zona de 6,20 o en la zona de 6,30, bueno, fíjense toda la competitividad que perdería la economía argentina si eso ocurriera. Bueno, me parece que ese es también un dato interesante como para eh, eh, prestarle atención y tener en cuenta, ¿no? Me parece que es un buen dato para nuestra economía. Conclusión, me parece que estamos en una etapa en donde el gobierno necesita sacarse de arriba el quilombo de Adorni porque no puede manejar la agenda, necesita imponer una agenda que no sea tan negativa desde el punto de vista macro, por eso entiendo lo del régimen de formalización laboral y por eso entiendo el super RIGI que parece que se viene ahora. Necesita darle algún tipo de resolución a las personas endeudadas, porque una solución de mercado es, hoy lo hablamos en Serrucho Económico, una chica que debía como un palo, pasó de ver 4 palos, le consolidaron la deuda y le armaron un nuevo crédito por 14 palos 400. No se puede, chicos, así. No se puede, evidentemente la liberación del mercado financiero generó tasas obscenas, como la liberación del mercado de alquileres generó la duplicación del alquiler en relación a la inflación y más por arriba todavía del salario. Entonces, el gobierno tiene que analizar qué es lo que pasa con las personas endeudadas y tiene que resolver su quilombo político. Si este quilombo político, que parece estar escalando con las declaraciones de Bullrich, imponiéndole la agenda a Milei, diciéndole, che, resolvé el quilombo con Adorni, porque yo no voy a quedar pegada en esto, daría la sensación de que si el ruido político se sigue metiendo en lo económico, la imagen del gobierno puede caer y eso puede empeorar todas las variables macro. Caputo lo sabe y dice, paren de pelearse, paren de meter quilombo porque imagínense eventualmente si Caputo decidiría pegar un portazo a lo Guzmán. ¿Con qué nos encontramos el lunes? Entonces, me parece que estamos en una etapa de complejidad y que necesita resoluciones, ya. Y me preocupa la lentitud y la liviandad con la que el gobierno está tomando el tema. Me parece que ahora se entendió que es complicado y me parece que si no se resuelve, los drivers para la economía van a empeorar porque va a empeorar la confianza, va a empeorar el mal humor y eso nunca es bueno para ningún gobierno. Gran abrazo, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.